Mensajes de reconstrucción y vida con Noelia Pérez. Tiempo donde Él va a desatar bendición sobre todos y cada uno de nosotros los que estemos creyendo. Porque si adoramos al Señor, cuando le estamos adorando, alabando, Él pone de su espíritu en nosotros, para que ahora, como santos en luz, venimos a la presencia, estamos diciendo, pero debemos adorar en verdad, en libertad y en justicia. ¿Qué es esto? Que como su espíritu y el mío ya está siendo santificado por el poder del espíritu del Señor en nosotros, Él nos santifica. Y cuando está el espíritu de cada uno santificado, es cuando podemos entrar en la presencia del Señor en espíritu y en verdad a ser verdaderos adoradores del Señor. Ahora, sabemos que nos estamos preparando aquí para predicar la palabra, para ir en pos de otros, porque esto es lo que el Señor quiere. Si así hacemos, entonces vamos a ver las obras, los milagros y las maravillas del Señor para este tiempo. Pero es necesario que vamos y llevemos el mensaje, prediquemos la palabra, porque así la palabra del Señor nos dice, pues si anuncio el evangelio no tengo por qué gloriarme, porque me es impuesta necesidad y ay de mí si no anunciare el evangelio. Primera de Corintios 9:16. Aquí estamos viendo el apóstol Pablo y tiene necesidad de hablar de la palabra del Señor. ¿Por qué? Porque dice que es una necesidad que llevemos la palabra. Es un mandato del Señor Jesucristo. Él nos dijo que prediquemos el evangelio a toda criatura para salvación y vida eterna. Debemos llevar este mensaje de reconciliación, de paz, porque en esta madrugada el Señor decía, cuando dice paz a los hombres de buena voluntad, que es reconciliación a toda persona, hombre o mujer, niño, joven, que quiera reconciliarse con el Señor, va a entrar en la paz de Cristo. Es la reconciliación nuestra con el Padre Eterno a través de Jesucristo. Pero, ¿para qué yo me reconcilio? No es solo para salvación, porque sí, es para salvación, libertad y vida eterna nuestra, pero también se impone algo que se debe hacer, y es anunciar el evangelio, porque a medida también que usted empiece a anunciar el evangelio, va a ver a Dios manifestarse con su gloria y majestad para que veamos los milagros y las cosas grandes que Él tiene para nosotros. Pero debemos ser humildes y sencillos, que si empieza a usarle y a medida que nos usa, no debemos vanagloriarnos, porque es verdad, no tenemos por qué gloriarnos nosotros de que, uy, yo estoy haciendo, no. Por misericordia del Señor, está haciendo obras y maravillas en muchas personas, así sea lejos. Estamos viendo respuestas, personas que incluso estando lejos me están llamando y me están diciendo, Dios hizo esto en mi vida. Cada día, hoy volví a recibir mensajes. Esto ha sido una bendición porque la verdad estoy creciendo espiritualmente y yo me glorío en el Señor, le doy honra, gloria y alabanza porque entonces se está cumpliendo con el propósito. Esto es lo que Dios quiere. En este ministerio, la persona crezca, todo aquel que venga a reconciliación con el Señor, lo adore, lo alabe, lo bendiga, entonces recibe la santa unción de prosperidad espiritual. Esta prosperidad, la riqueza de la gloria del Señor, para que ahora, por la gracia que recibimos, el bien que recibimos del Señor, de este mismo bien demos a otros. Entonces, por eso aquí dice el apóstol, tengo impuesta necesidad y dice, ay de mí si no anunciare el evangelio, porque es una necesidad que tenemos de hablar a otros, y más en este tiempo donde la misericordia del Señor nos está alcanzando para que aún no vaya la iglesia al rapto y vengan muchos a formar parte de este remanente,
y que usted y yo seamos verdaderamente un remanente que el Señor pueda llevar y pueda transformar a través de nosotros a otros. Ahora, hoy el Señor estaba hablando acerca de los milagros. Decía milagroso, los milagros, el milagroso con nosotros. Y yo simplemente le transmito lo que el Señor está diciendo. ¿Por qué? Porque nos está edificando para que podamos creer que Él trae respuesta y alivio a nuestras almas, quita las cargas y en medio de este tiempo tan difícil vemos la respuesta porque viene a ayudarnos y es cuando podemos decir que grandes son sus maravillas. Día a día Él está con nosotros para que en esta verdad de la palabra con Cristo actuemos. Actuemos, pero debemos tener serenidad, recibir las bendiciones serenamente, porque todo el que anda en la luz de Cristo se aparta de las tinieblas, de la oscuridad. Y al apartarnos de las tinieblas y de la oscuridad, estamos entrando en la verdad de Cristo. ¿Y qué podemos decir? Estamos en la redención. Y si estamos en la redención, entonces ha pasado ya la muerte, ha sido quitada y hemos pasado a vida. Si estamos en la vida de Cristo, entonces el ocultismo dice que invade la razón con violencia. Los violentos vemos, a ellos también está yendo esta palabra. Si alguien violento, un alzado en arma, escucha, pero es que he matado mucho, yo he hecho tantas cosas malas que ya esto es imposible para mí. No, el Señor está llamando que nos apartemos para Él. Cuando recibimos la redención de Cristo, entonces vamos a ver que anula el pecado, lo anula y lo cancela. La sangre bendita del Cordero que nos da el perdón. Y así debemos llevar la palabra a otros. Es la sangre bendita del Cordero que anula la violencia, anula la maldición. Aquí en este mundo terrenal de violencia, de maldad y de todas estas cosas que estamos viendo, porque también estamos viendo el ocultismo, ¿verdad? Vemos cuántos brujos, chamanes, cuántas cosas están haciendo a la nación que llevan maldición. Pero si nosotros llenamos nuestra mente, razón y pensamientos con la palabra del Señor escrita, entonces estas cosas pueden cambiar. Porque así es cuando el maltrato infantil, tantas cosas que estamos viendo que son aberrantes en contra de la palabra del Señor. Pero vemos que todo esto sale. ¿Por qué? Porque Dios nos ha dado maravillas. Son eternas. Si nosotros anunciamos cuántas cosas hay, lo que hace que entramos en la vida de Jesucristo, dice el Salmo 50, dice que, a ver, dice la palabra del Señor en el Salmo 45, que nosotros podemos anunciar maravillas del Señor. ¿Cuánto se aumentan día a día? Dice, has aumentado, oh Jehová, Dios mío, tus maravillas y tus pensamientos para con nosotros. No es posible contarlos ante ti. Si yo anunciaré y hablaré de ellos, no pueden ser enumerados. Entonces, aquí este salmo nos está diciendo lo mismo en Isaías. Nosotros miramos el libro de Isaías y nos trae tanta bendición que vemos al Señor actuando. Podemos palpar lo tangible del Señor a través de su santa palabra. Leamos el libro de Isaías, leamos también los salmos, como aquí vemos que esta es una palabra viva y eficaz para cualquier tiempo. Porque yo creo que todos los que estamos en Jesucristo podemos decir, he recibido tantas cosas del Señor. Por eso dice que no pueden ser anunciados, porque se han aumentado cada día las maravillas. Y hoy el Señor está hablando de milagros. El milagroso está diciendo que hay milagros. ¿Qué milagro usted quiere? Pero debemos estar con nuestros pensamientos hincados delante del Señor, doblando nuestras rodillas, nuestros pensamientos los rendimos al Señor para que pensemos acorde como Él piensa en la palabra. Entonces es así que vemos su gloria, su poder, su majestad obrando en bien nuestro.
Si vamos a anunciar después cuántas cosas ha hecho el Señor, una de las grandes que está haciendo en este tiempo es que estemos buscando su rostro, su presencia para llevarnos con Él. Esa es una maravilla, que nos esté anunciando para que vamos, llevemos el evangelio y traigamos a otros. Nos encuentre velando y trabajando. ¿Cuánto trabajamos para el Señor? ¿Por qué estamos buscando al Señor? Lo buscamos por nuestra salvación, por nuestra libertad, por la salvación, la redención de nuestros hijos, familias, pero también de todos aquellos que podamos llevar a la cruz de Cristo a enseñarles el mensaje de la libertad, de la salvación por gracia, a través del Señor Jesucristo. Esto debe quedar muy claro para que podamos ir en el nombre del Señor y llevemos estos mensajes, y ahí es cuando usted y yo vamos a ver que se aumentan las maravillas del Señor. A medida que hablamos de parte de Él nos ayuda y nos va instruyendo. Empezamos a hablar, Él pone la palabra en nuestra boca, porque es así que podemos salir del ocultismo y la maldad de este mundo. Ahora, el problema es que muchos que han caído después de haber recibido la gracia se han apartado. Y la palabra del Señor dice, si usted cae una vez, levántese de inmediato, no se quede caído. Es así que seguimos perseverando, pedimos perdón, el Señor vuelve y nos toma y nos levanta. Porque hay muchas personas que dicen, no, es que cuando se apartó, que ahora es muy difícil volver. Es difícil volver porque no ha venido al Señor nuevamente a pedirle perdón, a entrar ahora en su presencia y día a día esforzarse por volver a retomar lo que es la vida del Señor Jesús en usted y empezar a entrar en una obediencia y sujeción, una relación íntima, constante con Él. Usted va a ver que vuelve a arder la llama del amor en usted, no solo por Dios, sino por los que nos rodean, por el prójimo más cercano, nuestros seres queridos, y seguido de todas estas personas que están con nosotros. Pero vemos que hoy en día hay tantas cosas donde los niños, incluso hay traumas porque son terribles, terribles las cosas que se están viviendo en los hogares. Y uno a veces peca con esto, porque se siente algún temor. A mí me pasó que yo veía el maltrato en un niño y no lo denuncié, porque era una persona o eran personas que yo estaba llevando al evangelio, y yo decía, bueno, y si vengo y los demando, entonces, ¿ay, qué voy a hacer yo? Se me van al mundo, entonces mejor los voy participando, haciendo partícipes de la obra del Señor, y ellos van a cambiar. Pero resulta que no fue así. No fue así. Maltrataron al niño, le pasó de todo para saber que después no hicieron lo que Dios demandó y me tocó apartarme de ellos, pero ya el niño, la mamá se lo había llevado. O sea, muchas veces decimos, si yo hago esto, puede pasar esto, antes lo voy a sacar del camino del Señor, mientras que así van siendo transformados, renovados y va a pasar todo esto y van a ser buenos padres. Pero no fue así. O sea, ahí pecamos nosotros. Que Dios nos ayude verdaderamente a tomar en el camino de la verdad la mejor manera de vivir con Cristo para saber cómo debemos actuar en determinado momento. Debemos salir de todo vicio, de todas cosas del paganismo. Esa es otra cosa. Entonces es pedir, Señor, ¿cómo yo debo actuar en cualquier circunstancia de esta vida? Ayúdame a llevar el mensaje, pero debo salir del paganismo, del vicio y de todo aquello que aún persiste, aún habiendo recibido a Jesús. Entonces, si la gracia es el bien, ¿por qué sigue lo malo? Ahora, no le voy a decir que de inmediato se cortó todo, no, es un proceso, pero primero mis emociones las llevo con mis pensamientos al Señor, para que Él me cambie y me transforme.
A medida que salimos de todo esto, vamos sometiendo nuestra voluntad al Señor, el pecado desaparece y la maldad se va, porque nuestros corazones ahora están en la palabra, humillándonos, o sea, nuestro corazón, ya dijimos, estamos grabando palabra y asimismo le damos vida en nosotros. Y cuando esto hacemos, entonces huimos del pecado, huimos de los sitios o de las personas que no están llevando a cabo el propósito del Señor, sino que están en el mundo llenos de pecado, de maldad, de violencia, de maldición. Pero vamos a ellos, pero si no, salimos de ellos. Cumplimos con llevar la palabra. Y si estas personas aceptan que usted le esté hablando, entonces los va a empezar a discipular. Pero, por favor, llevemos el evangelio. Está que viene el Señor. Y Él dijo que trae milagros. Ahora, el Señor Jesús lo dijo. Las cosas que yo hice, ustedes las van a hacer aún mayores porque yo estoy en el Padre. Entonces, si Él está en el Padre y nosotros le pedimos en su nombre, dijo que Él las hace. Así es que ni somos nosotros que vamos a hacer nada. Entonces tenga la confianza y la convicción que si usted ora por un enfermo, va a haber la sanidad. Y es cuando estamos acá y puede estar la persona en otro país y el Señor obró, le sanó, le restauró, lo levantó y le dio salud y vida. Y no solo eso, le dio a través de esto porque tuvo esta dificultad con el fin de que le conociera. Porque si no hubiera sido por esta necesidad, no le había conocido. Entonces ya vemos la persona que dice, empieza a dar testimonio. Y fuera de eso empieza a hablar a otros. ¿Por qué? Porque vieron que un Dios vivo, un Dios real, le sanó cuando nosotros estamos aquí. Si se oró por esta persona y recibió allá, entonces lo que dice el apóstol aquí, no tenemos por qué gloriarnos, vanagloriarnos nosotros, sino glorificar al nombre del Eterno Padre en Jesucristo. Es así que llevamos la palabra con una convicción de que estamos actuando y que el Señor nos va a usar. Usted es un instrumento de Dios, empiece a creer, empiece a orar conforme a la palabra. ¿Cuánto está estudiando la palabra para memorizar y empezar en una oración a soltar la palabra que ella va haciendo? Es como una punta de lanza que va traspasando, traspasando. Entonces, es así que debemos actuar con serenidad y calma, porque se han aumentado, dice el Señor, sus maravillas. Ahora, si está hablando de milagros, está diciendo, crea, el milagroso soy yo. Estoy con ustedes. Crean, porque milagros. Eso fue lo que dijo hoy. Entonces, confiemos. Si vemos el mensaje de reconstrucción y vida, ya también como en el año 2019 dijo que anunciáramos el evangelio de la paz con milagros. ¿Y cuáles son los milagros? Que no va a haber salud, que no vamos a ir por allá a los hospitales, que no hay cómo, ni van a haber médicos, ni va a haber nada. Nosotros tenemos un médico sanador y somos sanos. Ese es el milagro que tenemos, un médico verdadero y que no vamos a necesitar de un hospital ni de nada y nos va a tener siempre con sanidad cuando hablamos y pedimos salud. Y Él nos sana, es nuestro sanador. Así está escrito y dijo el Señor que anunciemos con milagros. Y si ya dijo que Él es el milagroso en el día de hoy y dijo el milagro se ha hecho. Entonces creamos, es entrar en esta convicción de que está moviéndose y haciendo maravillas. Y la primera convicción que debemos tener es que verdaderamente somos salvos. Cuando el Señor dice que de rodillas nos hinquemos delante de Él, está diciendo que si yo me hinco delante de Él, estoy reconociendo que Jesucristo es el Señor para la gloria del Eterno Padre. Así es que debemos entrar con reverencia en su altar para bendecir su nombre, ver su grandeza, obrando en bien suyo y la libertad del Espíritu del Señor en cada uno de nosotros. Es así que vamos a recibir la sanidad primero en la mente para poder confiar en el Señor, quitar la duda, porque es una obra de la carne, dijo el Señor, la duda, porque hace a Dios mentiroso. Mientras que si creemos verdaderamente y nuestra conciencia vemos que se está palpando lo tangible de Dios a través de la palabra, de cuando actuamos, le pedimos que Él
oyó, inclinó su oído y nos dio la respuesta. Esta es la convicción que debemos tener y vamos a ver que se efectúa el milagro. Porque si Él está hablando, es porque es así. Entonces no importa todo lo que vamos a ver. Sigamos confiando en el Señor, en el poder de su fuerza, en su Santo Espíritu que está obrando en nosotros, como también en la Corte Celestial Suprema que tiene con nosotros para trabajar a favor de los herederos del reino. Ellos son ángeles y arcángeles con unción y gloria de Jesucristo, que tienen todo el poder para ayudarnos. Pero usted no lo invoque, no vamos a invocar ángeles, vamos a invocar es al Señor Todopoderoso en el nombre de Jesucristo, y el poder de su Santo Espíritu nos llena y nos capacita, nos da ayuda. Ahora, por lo menos hay otra cita que dice en segunda de Timoteo 4, el 1 al 2, vemos también cuando disipula Pablo a Timoteo. Dice, te suplico encarecidamente delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino, que prediques la palabra y que instes a tiempo y fuera de tiempo. Redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. Entonces, ¿qué es? Cuando dice redarguye, vamos a llevar las personas a que entren en una forma de ser veedores de sí mismos, llevarlos a que sean veedores de sí mismos. Asimismo, cuando reprende, entonces no es que la persona está actuando mal, pero no, yo no le puedo decir, no le puedo decir porque se va a enojar. No es así. Yo ya he entendido que hay que decir pan, pan, vino, vino. Usted está pecando en esto, usted está haciendo esto mal. Y delante del Señor está obrando mal. Entonces tiene que cambiar su forma de ser, de vivir y ya apártese de todo mal camino para que sigan el camino de Cristo, que el camino de Cristo es perfección, libertad, porque Él es la casa. Él está preparando casa para nosotros en el Padre Eterno, pero Él es el camino de la perfección que nos lleva a morar con el Padre Eterno. Así es que perfeccionémonos en la verdad. Ahora que el redarguir del Espíritu del Señor esté con nosotros. Señor Espíritu Santo, que cuando yo vaya a pecar no me dejes pecar. Que yo sienta que estoy pecando, que estoy haciendo mal. Convénceme de pecado. Ayúdame, redargúyeme. Es así como Él nos va a instruir porque Dios toma en serio todo lo que le pedimos. Nos está preparando. Es su pronta venida y por eso nos está diciendo, crean, y yo voy a hacer milagro en medio de ustedes. Entonces su petición, Él la recibe, la toma y le da respuesta, pero no vamos a hacer de nuestra petición un Dios. Un Dios. Me acuesto pensando en esto y me levanto pensando en lo mismo. Y el problemita entonces ya empieza a crecer y se pierde Dios. Como tampoco voy a empezar, sí, entonces ya lo tengo, ya lo tengo, ya lo tengo, y que se vuelva así como lo hacen los que están en nueva era. No, tampoco es así. Simplemente adoro, bendigo, glorifico el nombre del Señor. Creo que Él está conmigo y que Él está haciendo y está haciendo maravillas. Y como lo dijo el Señor, yo las cosas que hice, porque cuántas cosas hizo Jesús, dijo, las cosas que yo hice, ustedes las van a hacer aún mayores, porque ahora yo estoy en el Padre y no solo que estoy en el Padre, sino que estoy en ustedes. Mi espíritu está en ustedes. ¿Y a través de qué se hacen las cosas? A través de su Santo Espíritu. Así que todos debemos invocar al Señor, estar confiados en que Él es nuestra respuesta, nuestra ayuda, nuestra esperanza de gloria, pero debemos andar en paz, con serenidad y también estar delante de Él creyendo que Él está obrando, confiando en Él, salir del ocultismo, como también salir de la maldad y del pecado del mundo, de los vicios. Esta es nuestra conclusión. Y llegamos a ser partícipes de las riquezas de su gloria. Ahora, creamos en qué, en que yo puedo verdaderamente cumplir con el propósito de Dios cuando me convierto y me arrepiento, porque este es el llamado del Señor, que dice huir, huir. Entonces, de lo que
viene, ¿de qué? De la ira venidera. Arrepentíos hoy en la gracia de amor, santidad, resurrección y vida. Confiad en camino de bien y libertad. Andad con fe en Dios, dice el Señor. Esto es palabra de Él. Esta es palabra que si vemos está muy acorde con la palabra escrita, pero así la está diciendo aquí. Entonces, cuando dice que hagamos esto, dice que salgamos y del mundo caído. Digo a todos aquellos que en la gracia han confiado, sin apartarse de lo bueno, dice el Señor. Apartémonos del vicio y del paganismo, aparte su pie del vicio, del paganismo y de la inmoralidad de sus almas, sometiendo el pecado y la maldad a la cruz del Calvario. Allí tenemos esa libertad. Y dice el Señor, y huid de la ira venidera. Arrepentíos hoy en la gracia de amor, santidad, resurrección y vida. Confiad en el camino de bien y libertad. Andad con fe en Dios. Y así lo dijo el Señor. Así es que damos muchas gracias porque Jesús dijo, vosotros sois mis amigos si hacéis lo que os mando. Oremos. Amadísimo Señor Dios, Padre Celestial, en tu presencia estamos. Te damos muchas gracias, Señor, porque una vez más nos has permitido estar aquí, conforme a tu poder, a tu verdad, a tu bien y a tu justicia. Amparados por la gracia bendita, creemos, Señor, que eres un Dios milagroso y que tú has traído de tu espíritu a nosotros el poder para que veamos ahora un Dios vivo obrando en bien nuestro. Por eso te pedimos, Señor, en el nombre de tu santo y amado Hijo, en Jesucristo, que nos ayudes. Que ahora, roca fuerte de salvación, estés con nosotros, bendito Redentor. Jesús, Hijo del Altísimo. Tú lo has dicho, Señor, que pedimos y tú haces las cosas. Y que ahora las cosas que tú hiciste, ahora las podemos ver aún mayores, porque tú estás en el Padre y ahora en nosotros. Y la gloria sea para ti, porque tu Santo Espíritu está sobre, con y en nosotros, obrando milagros y maravillas. Y nosotros te bendecimos y te damos muchas gracias, bendito Padre, Hijo y Espíritu